Muchas gracias a todos los que están en este momento conectados y muchísimas gracias a Diana pues por el espacio para pues hacerles llegar como esta información importante. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que me parece interesante a mí y es la multidisciplina y cómo desde diferentes áreas nosotros podemos mejorar diferentes procesos. Como bien lo dijo Diana, mi nombre es Tatiana Encapié, yo soy colombiana, me gradué de la Universidad del Bosque y mi enfoque es en todo lo que respecta a la tecnología veterinaria, específicamente en el área de rehabilitación y fisioterapia. Me interesa toda la parte de la tecnología y cómo podemos desde la ingeniería, específicamente la bioingeniería, cómo nosotros podemos mejorar estos procesos y ser una herramienta para el médico veterinario para que pueda apoyar directamente a sus pacientes. Entonces, quiero empezar comentándoles un poquito de qué es la bioingeniería y la carrera que estudié. Y es precisamente una ciencia que toma la parte tecnológica y la parte de la biología y la medicina y reúne todos esos conocimientos para generar productos que van a mejorar la calidad de vida de animales, personas, incluso en el medio ambiente y sus contextos. También mejora las interacciones. Entonces, no solamente se enfoca en la parte médica o en la parte del individuo, sino también se enfoca también en su contexto en general y en cómo lo vamos a tratar para poder así mejorar una calidad de vida, digamos, de una manera integral. Bueno, ya sabiendo esto, contarles un poco sobre el enfoque que tengo desde la bioingeniería y es la parte veterinaria. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es crear herramientas de apoyo para el médico veterinario en su labor diaria, específicamente en la parte de rehabilitación, ortopedia y traumatología. Eh, ¿Cuál es el objetivo? Tratar de ayudarle al clínico o al médico veterinario a resolver esos problemas que tiene que resolver directamente con los pacientes, pues para poder darles un servicio, como siempre, de calidad. Entonces, aquí hablamos de qué? De sistemas de diagnóstico. Los médicos necesitan hacer primero que todo un diagnóstico para saber qué tratamiento ellos le van a dar al paciente. Entonces, hablamos desde el diagnóstico, cómo ellos evalúan ciertas patologías desde la parte de ortopedia y también que desde la técnica, desde la ingeniería o la tecnología, cómo podemos apoyar en esos tratamientos. Entonces, es un acompañamiento, digamos, general en su proceso. Y nos convertimos efectivamente, como le dije anteriormente, en una herramienta de apoyo directamente al médico para que pueda mejorar la calidad de vida de los pacientes a tratar. Como todo proceso de innovación, esta parte de tecnología veterinaria tiene los mismos pasos. Necesitamos identificar una necesidad primero, hacer con base en eso un diseño de qué voy a hacer, cómo voy a ayudar. Luego de eso hacemos una creación, llevamos a la parte de implementación, que en la parte médica es un poco más complejo porque estamos tratando con un paciente directamente, entonces eso tiene ciertos protocolos que hay que respetar. Y finalmente una evaluación, cómo lo que yo creé realmente funciona, cómo lo que yo creé realmente le ayuda al médico a tener un buen diagnóstico o realmente una, le da una respuesta acertada a lo que él necesita saber para poder continuar con el proceso. Entonces, en cada una de estas partes principales tenemos el apoyo de diferentes áreas, no solamente desde la ingeniería que vamos a crear, sino que tenemos que entender la parte biológica y médica del por qué se crea así y qué restricciones tenemos para hacer la creación de algo o por qué va a funcionar, por qué no va a funcionar. Y todo esto comienza desde la evaluación y el diseño de lo que yo quiero hacer. Ya en la implementación, cuando estamos hablando de un paciente veterinario, estamos hablando de un paciente que no nos va a decir cómo se siente en el proceso y no nos va a decir, mire, si de pronto sí funciona, no funciona, yo siento que pasa esto o lo otro. Entonces, ¿esto qué nos hace? Buscar herramientas para saber si realmente lo que estamos haciendo es acertado. Y aquí tenemos
o tenemos como un acompañamiento o vamos de la mano con toda la parte biológica y lo que llamamos etología o comportamiento. Entonces, ¿cómo yo con el comportamiento de un animal sé si lo que le estoy haciendo, cómo se siente el paciente? Entonces, tengo que evaluar un comportamiento en el individuo, pero antes de eso tengo que saber cómo es un comportamiento normal en el individuo para saber qué cambios hay directamente sobre él. Y finalmente la evaluación, que va ligado mucho a la implementación. Entonces, yo sé que si tengo un cambio de comportamiento puede ser a causa de esta implementación o puede ser por alguna otra situación en el contexto. Entonces, por eso nos lleva mucho más allá de no solo la ingeniería, sino directamente también la parte biológica y etológica trabajando con nuestros animales. Y aquí es un área donde se reúnen muchos profesionales, porque claro, tenemos que saber que pues cada uno es especialista en su área y nos enriquecemos de los conocimientos de diferentes personas, digamos que sobre la marcha. Entonces, claro, yo necesito de un biólogo. Lo muy bonito de esto es que conocemos muchas personas, conocemos igualmente diferentes puntos de vista. Entonces, eso es lo bueno y lo chévere de este tipo de cosas en aplicaciones tecnológicas. Aquí, digamos, tengo algunas de las áreas que se utilizan o que he utilizado yo en el recorrido que he hecho en la parte de innovación tecnológica. Y es directamente, bueno, el diseño, importantísimo tener bases de diseño. Lo que también utilizamos mucho la parte de programación. Es una herramienta muy buena que nos ayuda a hacer, digamos que diagnósticos más acertados, y ya les voy a poner un ejemplo muy bonito de un trabajo de diagnóstico precisamente para la marcha canina que se puede utilizar directamente en diferentes animales, pero pues hay que saber cómo utilizarlo. La electrónica, todo lo que son sensores, es muy importante la utilización de sensores en todos este tipo de procesos, que es lo que nos van a decir con números cómo nosotros podemos medir las cosas. Igualmente la matemática, modelos matemáticos, hay por doquier para que tenemos como base de cómo funcionan las cosas. Incluso desde los procesos biológicos tenemos los modelos matemáticos existentes. Entonces también es muy importante estudiar toda esta parte porque también nos puede dar como una idea de cómo nosotros, en base de cómo funciona un modelo biológico natural, podríamos llegar a asemejar para poder colaborar y solucionar un problema, lo que llamamos nosotros biomimética. Entonces, ¿qué es la biomimética? Es tratar de imitar alguna función o alguna característica física, bueno, biológica, tratar de imitarla desde las herramientas físicas que tenemos para que cumpla una función similar. Nunca vamos a tener exactamente el mismo resultado, pero si tratamos de asemejar. Eh, por supuesto, la biología, la medicina y la física, que considero que pues es la base de todo esto. Todo tiene física, desde la parte biológica, desde la parte biológica, la programación de maquinaria, bueno, y como les decía, la parte etológica para tratar, digamos, directamente con nuestros pacientes animales. Aquí ya enfocándonos un poco más hacia la fisioterapia y la rehabilitación veterinaria, cómo podemos aplicar todo este tipo de innovaciones tecnológicas. Entonces, ¿qué es importante? Una evaluación del paciente, en este caso hablamos más de una evaluación funcional, a lo que vamos a colaborar, y una implementación de un plan de rehabilitación directamente basado en ese diagnóstico. Y todo esto lo hacemos utilizando la biomecánica. Entonces, ¿qué es la biomecánica? La biomecánica es un área que se encarga de estudiar la parte viva y toda la parte física que la compone. Entonces tenemos dos conceptos principales que entender de la biomecánica. La idea es ver el modelo biológico como un sistema mecánico. ¿Y qué tenemos aquí de los dos conceptos principales? El primero es la cinética, estamos hablando de fuerzas. Entonces yo tengo un cuerpo
Aquí vamos a hablar de un modelo en estática, quieto, y un modelo en movimiento. Las evaluaciones son diferentes. Entonces, cuando hablamos de cinética, estamos pensando casi siempre en un modelo estático, está quieto, y lo que vamos a evaluar es cuáles son las fuerzas que actúan en ese cuerpo en estática para que se mantenga de esa manera, para que haya un equilibrio en estática. Cuando hablamos de cinemática, estamos hablando de un cuerpo en movimiento y cómo es una descripción de cómo el cuerpo se mueve y por qué se mueve así para mantener el equilibrio en movimiento. Entonces es muy importante utilizar este concepto de biomecánica para un diagnóstico y que no sea algo como que sea algo más específico, que nos dé un número que nos diga si funciona, no funciona, si tiene esta patología, no la tiene. Por ejemplo, en la evaluación de cojeras o claudicaciones, muchas veces, la mayoría de veces nosotros tendemos a ver que se hace, digamos, lo que a ojo. Entonces, claro, el clínico tiene que poner al paciente a hacer una caminata y es muy difícil muchas veces darse cuenta de exactamente cuál es la extremidad que causa la claudicación. Entonces, lo que buscamos directamente con la biomecánica es dar un resultado y decir, mire, con estos datos tenemos este resultado y esta es, por ejemplo, en ese caso, esta es la extremidad que causa la claudicación y que tiene un problema de movimiento, que causa el problema de cambio de movimiento. Entonces, como primera instancia, quiero comentarles en la parte de diagnóstico. Vamos a hablar un poco del diagnóstico y cómo podemos usar la biomecánica en toda esta parte del diagnóstico. Empezamos con un diagnóstico funcional, entonces es saber en cuanto al movimiento, qué no me está dejando hacer un movimiento, lo que pudiéramos llamar normal o natural, que realmente es un patrón porque no hay algo que se considere completamente normal. Y allí, ¿qué vamos a hacer? Determinar cuáles son esas estructuras que nos causan que esa función no se esté dando correctamente o que se esté dando, por ejemplo, una marcha anormal. Aquí, ¿qué hacemos? Identificamos lesiones, malformaciones y limitaciones, pensando en una disminución de movimiento o una disminución, por ejemplo, del equilibrio en estática. Entonces, ¿qué cosas nos han ayudado directamente, como a través de la historia, desde la creación de la ingeniería para hacer un diagnóstico en la parte veterinaria o en la parte médica en general? Que son los rayos X, tomografías y resonancias. Hacen reconstrucción en 3 dimensiones y podemos evaluar una imagen. Pero que hay algo que ahorita está, digamos que se está avanzando y es lo que es el análisis de la marcha. Es otra cosa menos complicada y menos invasiva para nosotros poder determinar este tipo de diagnóstico. Entonces, ¿esto para qué se utiliza? Directamente en patologías y traumatología, en las patologías de traumatología y que están susceptibles a la parte de rehabilitación. Y bueno, esto siempre genera como unos cambios directamente en lo que es la marcha y el movimiento. Entonces aquí tenemos como unos ejemplos de diagnóstico en cuanto a la marcha. Entonces tenemos un sistema donde incluye cámaras, incluye todo este proceso de programación para identificar cuál es esa marcha del paciente y esto se hace diagnóstico de patologías por modificación de marcha y se hace tanto puede facilitar todo el proceso postoperatorio para identificar cómo es la evolución de mi paciente. Y también tenemos otro muy importante que es la identificación de carga. Entonces vamos a hablar primero de cómo es el proceso del diagnóstico de patologías por modificación de marcha, donde comentamos que es un sistema, digamos en este caso tenemos unas cámaras, donde nosotros
registramos la marcha del paciente. Tenemos unos puntos específicos, por ejemplo en caninos, donde vamos a evaluar cuál es el movimiento o la angulación durante cada fase de la marcha. Y si eso, cada una de las articulaciones que evaluamos corresponden a los valores en una marcha normal. Donde nosotros tengamos estos valores fuera de una marcha que podría denominarse normal, o si tenemos un estudio control y tenemos unos valores fuera de ese estudio control, nosotros podemos determinar que hay un problema. ¿Y esto cómo lo podemos complementar? Porque la idea siempre es complementar la parte cinética con la parte cinemática, la parte de movimiento con la parte de fuerza. Entonces, aquí en la imagen que vemos a la derecha, ese es un sensor de fuerza que se realizó para identificar cuál era la carga que tenía una tucán que no tiene una de las extremidades. Entonces necesitamos saber cuál era la carga que ella distribuía en sus dos extremidades, siendo que no tenía una de sus patas. En este caso, nosotros logramos identificar que tenía la distribución de cargas normalmente en un animal bípedo de 50% en cada una de sus extremidades pelvianas. En ella había casi un 65%, casi, incluso hubo un tiempo en el que hubo casi un 70% del peso o de su masa mejor en la extremidad que no tenía, que tenía la amputación. Entonces esto nos ayuda a saber cómo nosotros vamos a hacer un diseño. Por ejemplo, en este caso, se hizo un diseño de una prótesis para poder ayudarle a devolver esta posición biomecánica. Eso en cuanto a las fuerzas. ¿Qué podemos hacer con caninos? Y en complemento con el análisis de la marcha. Si nosotros identificamos cuánto peso o cuánta masa tiene el canino en cada una de las extremidades durante su marcha, podemos identificar cuando no es una marcha normal. Entonces sabemos, por ejemplo, que en cuadrúpedos, específicamente en caninos, tenemos que su cuerpo soporta el 60% de su masa directamente sobre extremidades anteriores y el 40% sobre extremidades posteriores, que se dividiría en un 20% en cada una de las extremidades, teniendo un modelo ideal. Si nosotros tenemos un cambio bastante significativo entre la fuerza que recibe cada una de las extremidades, ya sea traseras, ya sea posteriores o anteriores, podemos identificar que tenemos un problema biomecánico en el animal. Entonces aquí ya pasamos de creer que puede ser así a que tenemos un dato específico, numérico, que nos da un porcentaje. Y asimismo esto a nosotros nos permite evaluar a futuro y hacer un seguimiento. Listo, si ahorita yo tengo un cambio de un 30%, 70%, ¿cómo va el paciente mejorando? Por ejemplo, después de una operación. Entonces, después de unos 3 semanas, volvemos a hacer ese análisis de marcha y el análisis cinético de fuerza. Y tenemos un resultado que nos dice, bueno, mi paciente mejoró porque ya no está en un 70-30, sino en un 60-40, o no, mi paciente definitivamente está empeorando, hay que hacer algo. Entonces, esto es como la ayuda que nos da la parte biomecánica en este tipo de diagnóstico. Ahora pasemos a la parte de rehabilitación. Entonces, en rehabilitación, por lo general, ¿qué se hace? Tenemos, lo primero que se piensa es como, bueno, terapia física. Muchas veces cuando tenemos que reemplazar una extremidad, se piensa en prótesis, pero todo tiene que ser basado en realmente mi individuo necesita una prótesis y cómo necesita esa prótesis. No es únicamente reemplazar por reemplazar. Y allí es a donde vamos en la parte de la biomecánica nuevamente. Por ejemplo, en caninos, si hablamos de una prótesis que realmente funcione y le ayude a un perro o a un canino en su proceso de rehabilitación, es una prótesis
que le va a permitir generar todo su ciclo de marcha casi que con normalidad, cada una de las fases de su ciclo de marcha, no solamente medir y colocar. Entonces es un estudio que tenemos que hacer incluso de las fuerzas y cuánta masa va a soportar esa prótesis que va a reemplazar una extremidad. Entonces allí, bueno, vamos, es precisamente en la rehabilitación, es a recuperar lo mejor posible la función, ya sea con un reemplazo o ya sea, por ejemplo, con una ayuda de inmovilización. Entonces, en este caso, por lo general, ¿cuáles son los pasos que se siguen para un proceso de rehabilitación? Empezamos por un diagnóstico funcional, como les decía, qué es lo que está haciendo que mi animal no esté moviéndose adecuadamente. Pasamos a hacer un plan de rehabilitación, luego se genera el tratamiento, se hace una evaluación y se tiene que hacer una prevención para que no vuelva a ocurrir nuevamente. ¿Qué ayudas de movilidad tenemos en este caso cuando hablamos de rehabilitación? Por lo general se habla de prótesis cuando hay que reemplazar una extremidad o sillas de ruedas cuando definitivamente ya no hay cómo recuperar el movimiento en extremidades posteriores. La otra parte de la rehabilitación es cuando hablamos de inmovilización o restricción de movimiento, para que como parte del tratamiento de rehabilitación muchas veces es acompañado de fisioterapia, en su mayoría todos estos procesos. Entonces hablamos de órtesis o férulas blandas dependiendo pues del diagnóstico que tiene el paciente, cuál es su tratamiento y en algunos casos lo que se llaman correctores propioceptivos que hacen parte del tratamiento directamente en el paciente. Entonces, ¿qué es importante para generar este tipo de soluciones? Primero, saber de dónde, cuáles son esas patologías que tiene el paciente, por qué, digamos que le ocurrió lo que le ocurrió, de dónde viene, es algo neurológico, es algo físico. Entonces, primero, eso es lo que hay que saber. Segundo, el diseño no puede ser genérico, tiene que ser directamente basado en el contexto del paciente y precisamente en su patología y en su biomecánica. Entonces, como les decía, no es hacer una prótesis por hacerla, sino que tiene que cumplir ciertos requerimientos. Y aquí va lo que les decía directamente de la parte biomimética. Lo ideal sería que tuviéramos un reemplazo de una articulación o de una extremidad lo más cercana posible. Pero tenemos que saber que en este caso nuestros animalitos no van a saber cómo van a manejar una prótesis. Tenemos que adaptarnos y hacerlo más sencillo para ellos, pero que funcione para su biomecánica. Entonces, eso digamos que es importante en cuanto a la parte de prótesis. En este caso vemos la prótesis de la tucán, la que se a la tucán a la que se le hizo el estudio de las fuerzas. Y entonces, ¿cuál fue nuestra conclusión? Hay que hacer un diseño que le recupere la posición porque tenía, además de esa diferencia de cargas, la posición de sus estructuras pues estaba totalmente, digamos que dispareja, podemos decirlo así. Y lo que había que hacer es recuperarle esa posición. Pero entonces, ¿eso qué implicaba? Que está en un espacio, es un ave de percha que se la pasa la mayor parte de su tiempo perchada con las extremidades flexionadas. Entonces no podíamos ignorar este comportamiento. Tuvimos que hacer todo un estudio de comportamiento y allí nos dimos cuenta también, necesitamos que la prótesis le permita perchar, pero que cuando se encuentre en el suelo no le vaya a afectar su biomecánica. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que se hizo fue un diseño de una prótesis que se adaptaba a las superficies, tanto curvas como planas, y que le permitiera mantener su biomecánica directamente sobre las superficies en las que ella se encuentra. En este caso tenemos un ambiente controlado porque es un hábitat, digamos que cerrado, entonces podemos controlar el hábitat al rango de movimiento de nuestra prótesis.
En cuanto a las órtesis, pues hay que tener en cuenta mucho la parte de el por qué se está colocando una órtesis, qué se quiere inmovilizar, qué grado de inmovilización se necesita, si esto va a cubrir algún tipo de articulación y cómo se va a realizar. Entonces, en este caso, en la imagen que tenemos allí es de una oveja. Se necesitó inmovilizar por una fractura que tuvo. Entonces, tenemos que saber en dónde también va a estar el animal. Entonces, este tipo de cosas son los que nos dan a nosotros los parámetros para saber, listo, ya tengo una idea de qué es lo que necesita el paciente. Ahora, ¿cómo voy a hacer desde todas esas herramientas que me brinda la ingeniería y el diseño? ¿Cómo voy a hacer para resolverle en lo mayor posible sus necesidades y devolverle la función, que es lo que hace todo el proceso de rehabilitación? Entonces, eso es básicamente como lo que quería comentarles el día de hoy a grandes rasgos, la parte de cómo desde la multidisciplina, donde ya vimos que vemos toda la parte de ingeniería, la parte médica, la parte etológica, cómo de todo eso nosotros podemos dar soluciones reales y soluciones de calidad para mejorar la vida de los pacientes. Y esto no solamente se aplica directamente en animales, el proceso es, digamos que el mismo en la parte humana, pero en la parte humana tenemos muchísimos más recursos, en la parte humana tenemos muchísimos más avances. Por eso es importante tratar de mejorar esa parte veterinaria en donde de pronto aquí en Latinoamérica no tenemos los recursos como los tenemos sí para la parte humana. Entonces, esa es pues mi charla del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y pues si tienen alguna pregunta, aquí también pues estoy para responder. Sí, alguien